El delito de cohecho está relacionado o directamente vinculado al pago o al ofrecimiento de algún tipo de beneficio, sea económico o en cualquier otra especie. Nosotros estamos en la línea con Claudio Cajina, abogado procesalista. Bienvenido, doctor Cajina, a Exitosa. Hola Karina, un gusto estar contigo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué quiere decir esto, por favor? ¿Qué quiere decir cohecho transnacional en el caso Vacunagate? El delito de cohecho está relacionado o directamente vinculado al pago o al ofrecimiento de algún tipo de beneficio, sea económico o en cualquier otra especie. Es lo que comúnmente se conoce como una coima. Cuando hablamos del delito de cohecho transnacional, estamos hablando del supuesto en el que un peruano, un ciudadano peruano, le paga a un funcionario público extranjero o le promete pagar dinero o darle algún beneficio por mantener o sostener algún tipo de negocio o actividad económica. Recordaremos, Karina, que en el caso del Vacunagate, en algún momento se comentó que se había ofrecido a los laboratorios chinos e incluso a algunos funcionarios de la embajada china en el Perú algún tipo de beneficio, ya sea vacunarse o ya sea dar una exclusividad en la comercialización de las vacunas, y entiendo que por ahí iría la tesis de la Fiscalía como para decir que atrás de esto, del lado chino, también habían involucrados funcionarios públicos. Muy bien, entonces, claro, porque recordemos que casi todas las empresas tienen que ver con el gobierno chino, entonces Sinopharm también tiene que ver con el gobierno chino y ahí está la intermediación de los diplomáticos chinos en la embajada china aquí en el Perú. Entonces esto es más delicado de lo que parece. No ha trascendido mucho esta noticia, pero el procurador está hablando de coima, de una coima contra Martín Vizcarra, es decir, habría cobrado coima, una coima, se supone que una coima más, porque también se le está imputando otro tipo de coimas en otros casos, pero aquí en el caso del Vacunagate se vacunó, esto sería algo anecdótico frente a los contratos que se hicieron, se firmaron, porque ahí hubo una transacción comercial para comprarle la vacuna a Sinopharm y no a otras que tenían, digamos, una tecnología un poco más moderna. A ver, Karina, ahí para que quienes nos escuchan entiendan. Ajá. Vamos a asumir como sinónimo el término cohecho con el de coima. Nuestro Código Penal para el cohecho establece dos figuras: la activa, el cohecho activo, y el cohecho pasivo. Quien paga la coima comete cohecho activo. Quien recibe la coima comete el cohecho pasivo. En el caso, en el supuesto, vamos a decir, de que el señor Vizcarra haya recibido una coima, con su condición de funcionario público, cometería el delito de cohecho pasivo. Recibió de un tercero una coima. No importa si ese tercero es peruano o es extranjero. Pero en el delito de cohecho transnacional, es el peruano quien paga la coima a un funcionario extranjero. Entonces, en la tesis del fiscal, Vizcarra habría tenido que pagar una coima u ofrecer algún tipo de beneficio a funcionarios públicos de China en este esquema y proceso de las compras y comercialización de las vacunas de Sinopharm. Efectivamente, aún no hay mucha precisión sobre el detalle de esta tesis y qué soporte probatorio tiene, pero eso es lo que nos están diciendo. Sí, pero ¿cómo se entendería que él paga una coima para traerla más rápido?
para vacunarse No, más rápido. ¿Cómo? yo creo que va por el lado de los beneficios de exclusividad que en algún momento parece que se ofrecieron, porque no solo es pagar dinero, es ofrecer cualquier tipo de beneficio de manera irregular, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto, en términos matemáticos, vamos a decir, no es lineal, ¿no? Yo sé, me imagino que la tesis de la Fiscalía va en la línea de decir que se ofreció un beneficio irregular a los funcionarios chinos, pero que de alguna manera ese beneficio terminaba retornando también a Vizcarra. Así porque es. Eso termina siendo complicado pensar que Vizcarra pagó una coima. Claro, es casi ilógico, inaudito, ¿no? Cuando está en un proceso de corrupción, ¿cómo retornó? Es todavía una información incipiente que no sabemos cómo va a cerrar, ¿no? Incipiente en su formulación e incipiente también en términos procesales, ¿no? Estamos en una etapa de investigación, en una etapa muy básica, habrá que ver cómo avanza y de hecho es una tesis fiscal avesada, vamos a decir, que puede despertar mucho interés, digamos, en la comunidad jurídica del país, pero que va a depender mucho de los hechos que se puedan ir advirtiendo y descubriendo a lo largo de la investigación. Muy bien, entonces, como se lee, es que se habría pagado una coima desde el Perú a los funcionarios chinos, pero eso de todas maneras tendría que revertir en algún beneficio porque estamos hablando pues de corrupción y no se paga por gusto, se paga para algo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar eso hasta que se nos diga de qué se trata y cómo retornó pues al país. Nosotros también queríamos preguntarle sobre este pedido que hace la Fiscalía General de Estados Unidos, que ha pedido al tribunal rechazar el último pedido, ya no sé qué, esta ampliación que jala a Alejandro Toledo para retrasar su extradición. Pidió 21 días adicionales a los 14 días otorgados. ¿Hasta cuándo va a jalar más? ¿Puede jalar más Alejandro Toledo el proceso de extradición? Yo ya pensaba que los 14 eran los últimos días que podía jalar. Lo que ocurre ahí, Karina, es que la extradición es una figura jurídica que en principio depende de la decisión de los estados involucrados. El estado que pide la extradición de una persona y el estado que recibe esa petición. Y básicamente la decisión la toman los poderes ejecutivos de cada país, vamos a decir los gobiernos de cada país. En el procedimiento que hay debajo de esa decisión suelen intervenir los poderes judiciales, pero digamos, para evaluar si la imputación es correcta, si esa imputación existe en el país al que se le pide la extradición y alguna otra serie de requisitos. Pero agotada la etapa judicial, lo que finalmente queda pendiente es la decisión política del gobierno de si extradito o no extradito a la persona que se me está pidiendo. Y yo creo que ahí es donde Toledo se está moviendo de manera bastante más cómoda que la que se movió en el frente judicial. Y ahí hay un detalle no menor, Karina. Durante buena parte de la etapa judicial, Toledo se ha defendido con un abogado de oficio. Estos abogados, digamos, no tengo plata para contratar un abogado y el Estado me pone un abogado. Como si de alguna manera hubiese renunciado o hubiese considerado como perdida esa etapa. Sin embargo, cuando ya hemos pasado a la etapa política, donde se debe decidir y ejecutar la extradición, Toledo ha contratado a un estudio de abogados bastante prestigioso y que no le debe estar costando poca plata, ¿no? Entonces, parecería que él estaba esperando llegar a esta etapa para concentrar todos sus esfuerzos en el frente político y de alguna manera frustrar o cuando menos retardar esa extradición. Y parece que algunos resultados está consiguiendo
en esta etapa final del proceso que está afrontando. Claro, entonces no ha gastado plata en el tema penal, sino se ha centrado en la extradición y está logrando resultados, pues los estamos viendo en este momento. Y bueno, entonces, en tema de los pasos que se puede dar, y tú me has dicho que esto depende del tema político, además Estados Unidos es un estado muy garantista, entonces esto se puede explayar. Se puede extender. Estados Unidos además es un país donde el lobby entendido como una actividad profesional regulada está permitido, ¿no? Y yo creo que ese es el mundo en el que hoy Toledo se está desenvolviendo. Me gustaría saber, porque no he escuchado nada al respecto, cuál es la estrategia de la Fiscalía para, más allá de lo jurídico, qué se está haciendo para contrarrestar esos lobbies que Toledo debe estar ejecutando, ¿no? Mi impresión es que hasta el momento no se ha hecho mucho o nada en ese frente, donde creo que Toledo podría conseguir algunos réditos y retrasar quizás por algún tiempo más su extradición. No creo que la puede evitar, pero creo que cuando menos la va a poder retrasar algún tiempo más. Y ya también ha empezado el tema de la Interoceanic de Ecoteva, ¿no? Entonces, esto también acarrea a Elian Karp y también a la suegra, ¿no? Pero Elian Karp, esto también va a generar un cuadernillo de extradición. ¿A ella también se le va a poder traer, o porque tiene otra nacionalidad, o porque simplemente se puede ir a Israel, o N cosas, va a ser más complicado? Allí donde se sustraiga del proceso y no se someta, digamos, a las autoridades peruanas, lo que debiera generarse en determinado momento es algún pedido de detención, ¿no? O algún pedido de traerla al Perú para que se someta al juicio, si es que no se produce un pedido de detención. Y la extradición va a depender del estado en el que finalmente se le detenga. Si se le detiene en Estados Unidos, podrá seguirse un proceso de extradición como el que se le ha seguido a Toledo y a otros requisitoriados que han sido detenidos en ese país. Pero teniendo la nacionalidad israelí, si para protegerse decide viajar a ese país, tengo entendido que con Israel no tenemos un tratado de extradición y además no tienen una política de extraditar a sus connacionales. O sea, si detenemos a un delincuente común, probablemente lo vayan a extraditar. Pero Israel no es un Estado que tenga por práctica política y jurídica extraditar a otros países a miembros o a personas que tengan la nacionalidad de ese Estado. Entonces, ahí pudiera refugiarse, si se quiere, la señora Elian Karp para evitar una futura detención. Una pregunta chiquitita, porque hace un rato he hablado con la senadora colombiana María Fernanda Cabal y ella nos ha dicho sobre el caso de Gergio Tarache, este sujeto venezolano que roció de gasolina a Catherine y la quemó viva, ¿no? Entonces ella nos dice que Gustavo Petro, por una cuestión ideológica, no expulsa a este criminal, ¿no? Hoy día se vence el plazo para que el gobierno colombiano lo expulse, si no tiene que empezar un proceso de extradición. Esto te lo quiero preguntar como abogado procesalista. ¿Esto queda meramente en manos del Ejecutivo? ¿No hay un procedimiento que, si se cumple, lo tiene que expulsar? ¿O es que por ideología se lo puede simplemente pasar por lo alto el proceso y hacer que el dolor de los padres de Catherine se extienda a falta de justicia? Es terrible lo que está ocurriendo en este caso con el gobierno colombiano,
Desde Perú no nos queda más que solidarizarnos con la familia de esta chica cruelmente asesinada y allí donde se pueda ayudar para que se haga justicia, nos ponemos a disposición para ello, pero lamentablemente en todos los temas migratorios de cada país es el gobierno de ese país quien decide. Si hiciéramos un símil de ese caso con el Perú, nuestro departamento, nuestra Policía de Extranjería, Relaciones Exteriores y Migraciones, probablemente con el aval de la presidenta Boluarte, lo que debieran hacer es expulsar a esta persona que ingresa al país para evitar un largo proceso de extradición. Lamentablemente pareciera que Petro, por cuestiones ideológicas o por rencillas políticas con el gobierno de la señora Boluarte, prefiere mirar para otro lado y ya sea no expulsar e incluso hasta liberar a este criminal que decidió ir a Colombia, ¿no? Muy bien, ha quedado claro. Si eso ocurriese, habría que iniciar el proceso de extradición y solicitar en el marco de ese proceso la inmediata detención y reclusión en un penal colombiano de este sujeto para que mientras dure el proceso de extradición se tenga perfectamente ubicado y en el futuro no se frustre su venida al Perú para que pueda ser juzgado y condenado como corresponde.